Hola, buenas tardes y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la Consejería de Agricultura, Agua, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la región de Murcia. Antes de nada, disculpar la ausencia del consejero don Antonio Luengo. Razones de agenda le impiden estar hoy aquí y por lo tanto haré la presentación de la jornada yo. José Gómez Ortega, soy el director general de Agricultura, Industria Alimentaria y Cooperativismo Agrario de la Consejería de Agricultura de la región de Murcia. Hoy, como comentábamos, y antes de comenzar, pues les avanzaré brevemente los temas de los que se van a hablar en el día de hoy. Pero antes quiero agradecer a todos ustedes que nos dediquen unos minutos de su tiempo. El sentido de estas jornadas no es otro que transferir conocimiento desde la industria, desde la administración pública y desde la experiencia a los posibles usuarios de estos servicios. Con este sistema de webinar lo que estamos haciendo es trasladar y paliar en cierta manera la imposibilidad de las jornadas presenciales que se venían celebrando con anterioridad y que eran las más habituales con motivo de la pandemia. En el día de hoy vamos a dedicar una de estas webinars que vienen ya siendo habituales en la tarde de los jueves a las nuevas estrategias en la climatización de invernaderos y sistemas semicerrados. Vamos a tener dos que realmente sean tres ponencias, una a cargo de Juan Pardo Martínez, director del Departamento de I+D+I del Invernadero Novagric, y en este mismo tramo horario a María Jiménez Ros, del Departamento Técnico de JUET. Con posterioridad nos hablará desde la experiencia práctica en el manejo de invernaderos semicerrados David Pérez Noguera. Es un compromiso de la Administración Regional del Gobierno del presidente López Miras que el conocimiento que se atesora en el marco agrícola en la región de Murcia se transfiera al sector. Pues este es uno de los compromisos adquiridos por la Consejería de Agricultura a través del Servicio de Formación y eso es lo que hacemos en estos días. El sector de los invernaderos y el cultivo bajo invernadero es importante, muy importante en la región de Murcia. No solo, como a la vista está, cultivamos a cielo abierto y lo que es cierto es que la innovación en materia de invernaderos es constante. Tenemos el ejemplo ya de países como Holanda, con un sistema de invernaderos totalmente del siglo XXI. Nosotros, en la comunidad de Murcia, debemos tender a esa automatización y modernización de los invernaderos. Y esto no puede ser más que de la mano de dos conceptos que tienen que ir unidos. Por un lado, el I+D+I y por otro, la inversión constante que nuestros agricultores llevan a cabo en todo lo relativo a los cultivos en nuestra comunidad autónoma. Ya sin más, quiero dar paso a la primera de las ponencias. Por mi parte, reiterar las gracias a todos ustedes por participar en este nuevo webinar. Nos vemos en unos días. Muchas gracias, Pepe. Bueno, muchas gracias a nuestro director por inaugurar esta jornada, otro nuevo webinar que estamos organizando desde el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. Como sabrán ustedes, bueno, pues estos webinars son una iniciativa del Programa de Desarrollo Rural de la región de Murcia y que son organizadas por el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica. Durante el desarrollo de hoy vamos a tener pues, tres ponencias. Una de ellas de mano de Juan Pardo y conjuntamente de la empresa Novagri, conjuntamente con María Jiménez de la empresa JUET, sobre las nuevas estrategias en climatización invernadero en sistemas semicerrados, tal y como ha comentado nuestro querido director general. Y la última ponencia será de mano de David Pérez del Grupo Hortofrutícola Paloma, en el que nos contará un poco la experiencia práctica en el manejo de estos tipos de invernaderos y los beneficios que están obteniendo en la producción, ¿no? Recordad que toda la ponencia y este webinar está siendo grabado y posteriormente será colgado en nuestro canal de YouTube, ¿vale? En el cual ustedes podrán compartir las diferentes ponencias o la jornada completa, así como poder visualizarlo posteriormente por si haya habido alguna duda o alguna cuestión que no hayamos ustedes podido visualizar en directo. Asimismo, después de las ponencias habrá un turno de ruegos y preguntas. Ustedes podrán
realizar esas preguntas a través de la aplicación Levantar la Mano, que hay un botón en el que ustedes podrán levantar la mano y le daremos paso en directo, solamente el audio, las cámaras no se pueden activar. Y si no nos diera tiempo a atender todas las preguntas, también pueden formular las mismas a través de la aplicación que hay para escribirlas, ¿no? Estas preguntas serán posteriormente contestadas por los 3 ponentes que tenemos hoy aquí con nosotros. Así que no me extiendo más y voy a dar paso a Juan Pardo para que proceda a iniciar su ponencia. Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes, Antonio. ¿Qué hay? Buenas tardes. Bienvenido, un gusto tenerte otra vez aquí con nosotros. Así en es, estos muchas gracias. webinars. Te voy a pasar como presentador, ¿vale? Para que puedas compartir tu pantalla. ¿Habrá llegado ya? Vale, te dejo, Juan, a los mandos. Vale, comenzamos. Bueno, primero presentarme. Soy Juan Pardo, responsable del departamento de I+D de Novagrid, y no quería comenzar sin antes agradecer una vez más la oportunidad que nos da el Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica de la región de Murcia de realizar esta difusión de este conocimiento, estas tecnologías en la climatización de invernaderos que progresivamente se van a ir implantando en nuestros proyectos y en nuestros invernaderos. Agradecer al consejero, a don Antonio Luengo Zapata, al director general de Agricultura, don José Gómez Ortega, y a ti, Antonio, y sin olvidar a Marina y a Eduardo, la labor que hacéis, la oportunidad, como decía, que nos dais de poder compartir todos estos conocimientos. La ponencia que vamos a presentar conjuntamente, María de J. Huete y yo mismo, la vamos a estructurar de la siguiente manera. En una primera parte vamos a hacer una descripción del invernadero como el medio más óptimo para la creación de un microclima adecuado al cultivo y generar en él las condiciones más favorables para conseguir un alto rendimiento y, en definitiva, obtener alimentos sanos. En una segunda parte daremos a conocer y describir nuevas estrategias en la climatización de invernaderos y, en concreto, los sistemas semicerrados, que es el tema principal que nos trae hoy aquí. Y para finalizar, haremos algún comentario del avance y la evolución técnica que se está desarrollando hacia la consecución del invernadero de residuo cero, que está más cerca cada día. La ponencia la vamos a estructurar en la parte A que comentaba, evolución de los invernaderos, definición del invernadero, enumeración de las ventajas del cultivo en invernadero, el invernadero en cifras, referencias que reflejen la magnitud del sector, tipología de invernaderos, cambios en las estructuras de los invernaderos, tendencias actuales en el diseño de estas estructuras, retos a los que se enfrenta en el momento presente el sector del invernadero, y la consideración como punto de partida hacia la introducción de nuevas estrategias de clima del invernadero como la principal herramienta de control de clima que tenemos en la agricultura. En la segunda parte afrontaremos estas estrategias en la climatización, el sistema semicerrado, en la definición del concepto en el que se basa esta tecnología, las ventajas que conlleva la instalación de este sistema, funcionamiento, componentes y, finalmente, como decía, comentario de hacia dónde vamos en el objetivo final del invernadero de residuo cero. El invernadero se puede definir como una instalación cubierta y cerrada artificialmente, permanentemente, con materiales transparentes, para proteger a las plantas de las acciones climatológicas adversas, como pueden ser fuertes vientos, bajas temperaturas, granizos, lluvias torrenciales, baja humedad del aire, una radiación solar fuerte. En consecuencia, todos aquellos fenómenos meteorológicos que puedan perjudicar al óptimo desarrollo del cultivo y facilitar la realización de las tareas agrícolas en condiciones de seguridad y salud en el trabajo. En el interior del invernadero se crea un microclima. Esto es importante para beneficiar el desarrollo de los cultivos a lo largo de todo su ciclo vegetativo. En esta línea, una definición que particularmente me parece muy acertada de la agricultura protegida es la que establece la FAO, según la cual la agricultura protegida surgió
como una forma de resguardar los cultivos de las condiciones climáticas adversas, permitiendo la producción durante todo el año y la aplicación de una actividad agrícola integrada y enfocada en la gestión y en la protección, para poder obtener un mayor control sobre las plagas y las enfermedades. En definitiva, los sistemas de invernadero mejoran las condiciones de crecimiento de los cultivos hortícolas, frutales y ornamentales. La envolvente del invernadero va a proteger a las plantas de agentes atmosféricos adversos y junto al equipamiento tecnológico de clima adecuado va a influir y en última instancia modificar el microclima del cultivo, de manera que vamos a poder tener una disponibilidad de los productos más tiempo en el mercado, mejorando su calidad y, en definitiva, obtener mejores rendimientos económicos. Siempre la producción en invernadero va a tener un rendimiento más alto por unidad de superficie que el equivalente en campo abierto. Entre las ventajas del cultivo en invernadero se pueden citar las siguientes: poder cultivar fuera de época y conseguir mayor precocidad, permitir la creación de un microclima adecuado al cultivo, ampliar la variedad de los cultivos disponibles, muy en boga actualmente con la introducción de nueva tipología y nuevas especies vegetales, aumentar la producción y la calidad, mejorar el control sobre plagas y enfermedades, evitar riesgos de catástrofes naturales sobre el cultivo y también, y es importante, ofrecer condiciones de trabajo de más comodidad y seguridad. En conclusión, el invernadero, tanto en la agricultura convencional como en la agricultura ecológica, se constituye como una barrera física entre el medio exterior y el interior, donde están las plantas. Desde este planteamiento es posible construir modelos, lo vamos a describir hoy, productivos, mediante la incorporación de elementos que generen de modo activo aquellas condiciones adecuadas para la obtención de alimentos sanos, como el sistema semicerrado en invernaderos que vamos a tratar ahora mismo. El invernadero en cifras. Es importante mostrar algunas cifras que creemos pueden ilustrar la magnitud que tiene este sector. Así, atendiendo y considerando un estudio publicado en el año 2018 por el Departamento de Estudios de Rabobank, es una importante entidad financiera holandesa, cuyo prestigioso departamento de análisis recopila información y detecta oportunidades para el sector de la alimentación y el agrobusiness. Mencionando el citado informe y otros, se tiene que la superficie mundial de invernaderos permanentes se sitúa en 500.000 hectáreas, de las cuales 40.000 son de vidrio y el resto es de plástico. El área invernada en Europa es de 210.000 hectáreas. Ahora mismo es la zona con mayor del mundo, es la zona del mundo con mayor implantación de invernaderos, por delante de Asia, que con 180.000 hectáreas se posiciona en segundo lugar, aunque es este último continente donde el área de invernaderos se está expandiendo con mayor intensidad. El ranking mundial se encuentra de la siguiente manera. La primera posición la ocupa China, con 82.000 hectáreas. En segunda posición está España, actualmente con 70.000 hectáreas, repartidas, como se mostrará a continuación, sobre todo en las provincias de Almería y de Murcia. En tercera posición, Corea del Sur, con 51.787 hectáreas. A continuación, Italia, 42.800 hectáreas. Turquía, 41.384 hectáreas. Y el sexto lugar lo comparten Marruecos y México, con 20.000 hectáreas de invernadero cada una de estas naciones. La distribución de las 70.000 hectáreas de invernadero en España se realiza de la siguiente manera. Principalmente, como decía, se ubican en dos provincias, Almería y Murcia. Almería con 30.000 hectáreas y Murcia con 5.861 hectáreas son las principales regiones, aunque también existen importantes superficies de invernadero en las provincias de Alicante, Granada y Málaga y otras regiones. Como detalle de conocimiento de la capacidad de evolución del sector, se tiene que ahora mismo la producción ecológica de invernadero en España está repartida de la siguiente manera.
Almería con 2.600 hectáreas, pero está previsto que en el plazo de un lustro se lleguen a 5.000 hectáreas. Y en Murcia hay ya 340 hectáreas de invernadero produciendo en ecológico. Tipología de los invernaderos. La clasificación se realiza según sus características constructivas. Tenemos 4 grupos principales de invernadero que podemos encontrar a lo largo del mundo. En primer lugar está el denominado invernadero tipo parral, o como se conoce fuera de nuestro ámbito, invernadero tipo Almería. El primero de ellos es el denominado raspa y amaga, como decía, típico de Almería, principalmente destinado al cultivo de hortalizas. En este mismo tipo de estructura nos encontramos con la casa sombra, que se caracteriza porque su cerramiento es completamente en malla, destinado al cultivo de árboles frutales y hortalizas. El invernadero de tipo multitúnel, el mayoritario, se define por la unión de varios túneles y porque el montaje de estas estructuras es lo que se denomina de tipo mecano, mediante bridas y tornillería. No se realiza ningún tipo de soldadura en el ensamblaje de este modelo. Estos invernaderos, que como decía son los mayoritarios a nivel mundial, tienen un óptimo reparto de la transmisividad luminosa. La clasificación de estos se realiza por la forma de la cubierta. Los podemos encontrar tipo capilla, la forma circular habitual, el original, como empezó. Una forma evolucionada de este es el gótico, cuya cubierta es ojival para permitir una mejor entrada de la radiación solar al interior y al mismo tiempo la evacuación de la condensación hacia la canal del invernadero. Tercer tipo estarían los túneles, son formas básicas con forma curva, son estructuras metálicas que normalmente se instalan sin cimentación, de manera que pasado un tiempo, cuando las propiedades del suelo se han agotado, es posible realizar su traslado e instalación en otro lugar diferente. Y por último, tenemos los invernaderos de vidrio. Este modelo de invernadero es característico de latitudes frías, con altas exigencias en temperatura y entrada de la luz solar a su interior. Están ubicados principalmente en los Países Bajos, norte de Europa, Rusia y algunos países asiáticos como China. Existen dos tipologías principales, el Venlo y el Widespan. Y ahora continúa presentando esta primera parte de evolución de los invernaderos, María. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Supongo que me veis, que me oís. Sí, María, te escucho, María. Vale, gracias. Bueno, yo voy a continuar. Mi nombre es María y pertenezco al Departamento Técnico de JUETE. No me voy a alargar mucho, simplemente, aunque ya hemos empezado la presentación, unirme a lo que ha dicho el compañero Juan al inicio. Y vamos a seguir, como bien decía él, con qué cambios ha sufrido las estructuras de invernaderos y su equipamiento a lo largo de todos los años, ¿no? Bueno, inicialmente, hace ya 50 años prácticamente, esos invernaderos eran invernaderos que venían de las estructuras de los parrales y por lo tanto las cubiertas eran planas. Esto presentaba muchos problemas, sobre todo cuando llovía, tenían que hacer agujeros, entraba agua, tenían problemas de enfermedades, de manera que poco a poco iban evolucionando hacia invernaderos con la cubierta a 2 aguas, lo que hoy se conoce como el raspa y amagao, que daban cierta mejora, ¿no?, en ese sentido, con que no le entraba el agua y demás. Y hasta los años 90, donde también encontramos ya que empiezan a utilizarse los primeros multitúneles, se empieza a mejorar los filmes plásticos de las cubiertas, que son más resistentes, duran más tiempo, tienen más propiedades. Se mejoran también los sistemas de fertirrigación, se incluso empiezan a dar cultivos sin suelo, hasta llegar a lo que serían los invernaderos del siglo XXI, ¿no?, que son
por ejemplo, en la zona de aquí de Almería, de Murcia, más bien, predomina el raspa y apagado, pero ya son estructuras con mayor volúmenes, más altos, algo más herméticos y sobre todo los que más han evolucionado y mejores estructuras tienen son los invernaderos multitúneles, ¿no? Con unos grandes volúmenes en el interior que le dan una mejor inercia térmica, además de mejorar los sistemas de ventilación, tanto pasivos como activos, incorporándose ya en este siglo pues, muchísimos distintos tipos de equipamientos para la fertilización carbónica, para refrigerar, para calentar, en fin, nebulización ya prácticamente lo que se nos pueda ocurrir. Como decimos, estos cambios en los invernaderos no se dan porque sí. Al final los invernaderos nos han permitido tener una agricultura competitiva y de alta calidad. De manera que pues lo que se tiende es a tener estructuras, instalaciones, explotaciones que nos permitan tener pues, cada vez mayor producción y mayores rendimientos por hectárea, ¿no? De manera que el producto que tengamos sea de calidad y sea competitivo en los mercados internacionales. Para esto es vital trabajar en mejorar los sistemas de climatización. Cuanto mejor podamos controlar el clima dentro del invernadero, mucha mejor producción vamos a poder obtener. Y sobre todo en la zona de Murcia, en la que quizá el mayor problema que tengamos sean las altas temperaturas durante el verano, porque aquí luz no nos sobra, nos sobra calor. De manera que esos sistemas de climatización más encaminados a conseguir que la ventilación sea buena en el invernadero durante esta época de verano que hablamos en nuestra región son muy importantes. De manera que toda esta tecnología nos va a ayudar a conseguir esos productos de calidad y esos rendimientos que son necesarios. Por lo tanto, los invernaderos han evolucionado y siguen evolucionando para tener cada vez un mayor volumen. Esto se traduce en que tienen cada vez mayor ancho, llegando a anchos de 12,80, pero pues, hay incluso más grandes en otros mercados, donde sí se están construyendo, y mayor altura a la canal, vamos a 6 metros, 6 metros y medio, con lo cual altura de cumbrera pues podemos llegar a 9, 10 metros, ¿no? Son volúmenes muy grandes, ya no lo podemos imaginar, y además con estas estructuras cada vez, como digo, que dejan más espacio, lo que conseguimos también es tener menos obstáculos y por lo tanto menos sombras dentro del invernadero, porque la luminosidad siempre tenemos que maximizarla. Maximizamos la luminosidad y maximizamos también el volumen. Con ese volumen conseguimos tener mayor inercia térmica, que no quiere decir más que el invernadero se calienta y se enfría más lentamente, de manera que el clima dentro del invernadero es más homogéneo y más controlable sin realizar cambios bruscos en el interior que pueda afectar al cultivo. Además, la tendencia es a mejorar la ventilación, como hemos comentado, para también controlar la humedad, que es otro factor que resulta muy importante dentro de los invernaderos. Porque a veces, como ponemos ahí, la ventilación natural, la ventilación pasiva del invernadero no es suficiente y necesitamos que haya sistemas activos que puedan mover el aire y renovarlo dentro del invernadero. Entonces, al final las estructuras más modernas son estructuras, como decimos, que tienden cada vez a conseguir tener mayor volumen en su interior. También esas estructuras más grandes requieren de mayores secciones de perfil, se pueden lacar en blanco para reflejar más la luz, ya que hemos dicho que es muy importante, incluso intentar que el ángulo de las cubiertas sea un ángulo mayor para que entre mejor la luz y así las plantas tengan mayor radiación par para poder realizar la fotosíntesis. Y luego, ¿qué retos tienen los invernaderos? Pues evidentemente aumentar la hermeticidad. Que un invernadero sea hermético o lo más hermético posible es muy importante. Y de hecho, de eso van los invernaderos semicerrados, ¿no? En esa línea. Y entonces son invernaderos que cuanto más estanco lo podamos tener,
menos plagas y enfermedades van a entrar, más controlables van a ser, mejor vamos a poder controlar el clima dentro. Y tanto es así en cuanto a las plagas y enfermedades que se puede reducir mucho el uso de los tratamientos fitosanitarios, que al final no solamente repercuten en el medio ambiente, sino también en el consumidor y el producto que se le puede ofrecer. Otro reto sería el ser capaces de recoger el agua de la condensación que se produce dentro de los invernaderos, algo que puede resultar interesante. Como hablamos otra vez de la climatización, ¿no? Al final las estructuras se adaptan a los climas en los que están. No va a ser lo mismo un invernadero que esté en una zona tropical que un invernadero que vaya a estar en una zona, podemos decir, desértica. Van a tener diferentes características dependiendo de la zona en la que estén, ¿no? Y diferente equipamiento. Y eso va ligado a también, como decimos ahí, invernaderos adaptados a distintos tipos de cultivo. No solamente nos vamos a adaptar a la zona en la que estamos, sino al cultivo que estamos haciendo. Porque al final no es lo mismo cultivar un tomate tipo gourmet para exportar a Alemania, por ejemplo, que hacer el cultivo de cannabis medicinal o de una fruta tropical. No va a ser lo mismo. Entonces, al final, tanto la estructura como el equipamiento se va a adaptar a las condiciones y a los cultivos que vayamos a tener dentro. Y ahora os paso de nuevo con mi compañero Juan. Sí, gracias María. Un poco como continuación y ya como introducción a los sistemas de climatización semicerrado, comentar, se ha venido diciendo al principio de la ponencia, que el invernadero es la herramienta de control de clima más poderosa e importante con la que se cuenta en la agricultura. En el invernadero podemos tener un control, con estos sistemas se pretende que sea cada vez más efectivo, de todas aquellas variables climáticas que finalmente afectan al cultivo. Así, manejando el invernadero y el equipamiento tecnológico instalado en él, se puede modificar el clima para adaptarlo a las necesidades de las plantas en cada momento. Se puede elevar la temperatura, de manera que la radiación solar entra pero no la dejamos salir. Se puede también disminuir la temperatura a través del diseño, con altura y con sistemas de ventilación. Se puede reducir la humedad, que es importante que no haya una humedad relativa elevada en el interior, de manera que se eviten enfermedades fúngicas y con ellos tratamientos. Se puede aumentar la humedad cuando sea necesario. Reducción efectiva de la temperatura en el interior del invernadero, que es como efecto colateral a un aumento de la humedad. Variación de la radiación solar, es decir, en aquellos momentos en los que tenemos un exceso de radiación infrarroja, que es perjudicial por el incremento de temperatura, se puede variar esta entrada de radiación solar al interior, lo que tiene como efecto inmediato una reducción de la temperatura. También se puede regular la concentración de CO2 en el interior. Las plantas requieren una concentración en torno a 700 a 1000 ppm para tener un óptimo de producción y calidad. Como decía, como modo de introducción a los sistemas de climatización basados en el concepto de semicerrado, tenemos que un invernadero, un espacio cerrado, necesita de ventilación principalmente por tres conceptos principales. Regular la temperatura, esta tiene que estar en el óptimo para las plantas. Controlar el nivel de humedad en el interior, la humedad relativa hay que mantenerla en niveles aceptables. Y una renovación del CO2, es decir, podemos tener circunstancias en las que la temperatura dentro sea óptima, también la humedad, pero necesitemos incorporar mediante la ventilación aire del exterior para que la concentración de CO2 se eleve. Y ya pasamos al objetivo principal de la ponencia, que es nuevas estrategias, estas nuevas tecnologías que se están desarrollando e implementando en el sector del invernadero para el manejo del clima, el concepto del invernadero semicerrado. Este modo de climatización surge, como cualquier tecnología o cualquier técnica, de una necesidad.
la agricultura o la producción intensiva actual presenta unos altos requerimientos en condiciones climáticas, unos altos requerimientos de efectividad y necesita que el invernadero, como decíamos anteriormente, sea una herramienta de control de clima eficaz. La agricultura protegida necesita la incorporación, o este sistema surge de la necesidad de la incorporación de nuevos métodos para la regulación de la temperatura y el mantenimiento de la humedad y de la temperatura en el interior del invernadero. Así, en esta coyuntura tecnológica se tiene el sistema semicerrado, que satisface las demandas de esta agricultura protegida, presentes y futuras, que van a ser mayor hermeticidad o estanqueidad, más productividad, menor necesidad del consumo de agua, un ahorro de energía en comparación con otros sistemas de ventilación forzada y, importante siempre en cualquier modelo productivo presente y futuro, una reducción considerable en el uso de los tratamientos químicos para obtener, en definitiva, unos alimentos más saludables. Este método se basa en un control climático que permita la ventilación con presión positiva, mezclando en un espacio, se puede ver en la gráfica a la derecha, en un espacio que se denomina cámara climática, donde se mezcla aire del interior, del exterior o una combinación de ambos. Y como decía, para tener un mayor control de las variables temperatura y humedad. El sistema semicerrado se integra entonces en la propia estructura del invernadero, en este espacio denominado cámara climática, donde se va a producir la mezcla del aire, donde vamos a tratar el aire. En esta cámara climática se puede asociar un conjunto de equipamientos tecnológicos de ventilación forzada, cooling, calefacción, incluso inyección de CO2 y chiller, en caso de que incluso sea necesario añadir aire frío, para, mediante el tratamiento de este aire, aportarlo, y aquí viene la segunda e importante característica del sistema, aportar este aire tratado de modo localizado a través de unas mangueras o unas conducciones de plástico perforado en las plantas. De manera que tenemos una distribución del aire tratado para llegar a unas condiciones de temperatura y humedad óptimo, lo más homogéneo posible o que se ha podido llegar hasta el momento en la climatización en invernaderos. ¿Cuáles son las ventajas principales que podemos encontrar con este sistema? Libre de plagas, la presión positiva que generan los ventiladores de alta presión instalados, impulsando aire del exterior, impiden la entrada de las plagas. Esto se traduce en una reducción importante, como comentábamos, de la aplicación de plaguicidas. Estanqueidad. Trabajar en condiciones de invernadero semicerrado contribuye a obtener un mejor control del clima y un menor gasto energético que en los sistemas basados en la continua incorporación de aire proveniente del exterior, la mayoría de los actuales. Tecnología. El planteamiento del modelo es una de sus mayores ventajas, de realizar todo el tratamiento del aire en el interior de la cámara climática, en búsqueda de los diferentes efectos que a continuación de la ponencia se van a describir, como enfriamiento, calefacción, refrigeración, destratificación, deshumidificación. Todos estos tratamientos del aire se van a realizar en la misma zona y es en esta zona donde se va a ubicar todo el equipamiento tecnológico necesario, de manera que tenemos un fácil acceso para el manejo y el mantenimiento del mismo. Dimensiones. A diferencia de otros sistemas de ventilación activa de invernadero utilizados actualmente para el enfriamiento, como el pad and cooling, el sistema semicerrado no tiene limitaciones en cuanto a las longitudes de los túneles. Perfectamente se pueden llegar a longitudes de túneles mayores a 100 metros, desde la consideración siempre de la uniformidad en la distribución del aire localizado a través de estas conducciones de plástico perforado, que nos garantizan una distribución y un mantenimiento del clima uniforme en toda la superficie del invernadero. Y como decía, la última ventaja que es posible citar, una temperatura y humedad uniforme dentro del invernadero.
de manera que nos facilite un mejor control del clima y alcanzar la mayor homogeneidad posible en el interior. Y continúa María con la ponencia. Bueno, vamos a seguir por donde lo habíamos dejado y vamos a hablar ya estamos en los invernaderos semicerrados y vamos a hablar de la estructura, aunque ya hemos comentado algo, pero quizá lo más llamativo sea o lo que más lo diferencia con los invernaderos multitúnel actuales sean principalmente las ventanas que llamamos de sobrepresión, que están como veis en la cubierta, pero no son las típicas ventanas de los multitúnel que vemos de frontal a frontal, que van de punta a punta del invernadero, sino que son ventanas, podríamos decir, individuales, que están situadas cada 50 metros aproximadamente, que son las ventanas que llamamos de sobrepresión, que se van a abrir cuando sea necesario. Opcionalmente se pueden poner además ventanas de seguridad por si en un momento dado necesitamos mayor superficie de ventilación. Y como comentaba Juan, tenemos esa cámara climática, ese pasillo que en la estructura va a estar en uno de los frontales, va a tener una ventana en la parte de arriba, como vemos ahí, que va a comunicar lo que es la zona de cultivo con la zona del pasillo donde se va a adecuar el aire. Y además tenemos la zona del cooling, de los paneles del cooling, con una ventana enrollable que va a estar protegida por una malla anti-insectos, ¿de acuerdo? Otra de las cosas que ha comentado Juan, que es muy importante, son las mangas de reparto dentro del invernadero. Estas mangas que van a estar situadas bajo el cultivo, que como vemos será cultivo que probablemente vaya colgado de la estructura en canales para su cultivo sin suelo o hidropónico. Estas mangas, como digo, van a tener una serie de orificios de distinto diámetro, posicionados en distintos puntos, para garantizar que la salida de ese aire que nosotros vamos a meter con la temperatura y la humedad que queremos se reparta de manera lo más homogénea posible por todo el invernadero. Bueno, ¿qué equipamiento vamos a tener? Lo pongo todo y lo voy comentando. Lo primero, el sistema de cooling para refrigerar, una refrigeración por evaporación de aire. Y lo más llamativo de estos invernaderos semicerrados es que, como comentaba también Juan, nos permiten no tener restricciones en cuanto a las longitudes, porque como sabemos en los sistemas cooling cuando se ponen de manera normal, digamos, en un invernadero multitúnel, tenemos los extractores a un lado, en un lado del invernadero, y los paneles en el otro. Esa distancia no puede superar los 50 metros aproximadamente, con lo cual nos limita mucho el diseño. Si queremos tener ese tipo de equipamiento, en este caso, pues no nos limita, podemos tener longitudes de 100, 120 metros sin ningún problema. Y además, el reparto de temperaturas, como hemos comentado, pues es mucho más uniforme, no teniendo una gran diferencia de temperatura entre, la parte más cercana al pasillo y la más lejana, ¿vale? Además, si queremos tener calefacción o lo necesitamos, podemos tener, por ejemplo, para calefacción de agua caliente, evidentemente la caldera va a estar situada en otro sitio, pero las líneas generales las meteríamos por ese pasillo, que nos ayuda a calentar ya ese aire que nosotros queremos poner a la temperatura y la humedad adecuadas, y dentro del invernadero tendríamos los raíles, como hemos visto en la imagen anterior. Si, por ejemplo, estamos en una zona que no necesitamos tanto una caldera de agua caliente y queremos tener otro tipo de calefacción en esa zona, pues se pueden introducir aerotermos para calentar el aire antes de entrar dentro del invernadero. Algo muy importante, y lo que estamos diciendo, es que el aire dentro del invernadero lo podemos hacer recircular, ¿no? Eso ya nos va a dar presión positiva, ¿de acuerdo? No hace falta que entre aire de fuera, sino que simplemente recirculándolo podemos tener ya presión positiva. Bueno, pues claro, si tú estás recirculando el aire, al final el CO2 se consume porque la planta está haciendo la fotosíntesis. De manera que también podemos tener sistemas de inyección de CO2 y mejorar esa concentración de CO2 para que sea óptima para el cultivo. Que en circunstancias normales, si abrimos ventanas, pues no podemos tenerlo igual.
Además, también si tenemos altas humedades, podemos hacer pasar el aire en esta zona del pasillo o cámara climática por deshumidificadores, de manera que el aire lo adecuamos tanto en temperatura como en humedad, la cantidad de agua que tiene para introducirlo en el invernadero. Incluso si tenemos en una zona que sube muchísimo la temperatura, pues podemos incluso introducir equipos como los chillers para inyectar aire frío sin ningún problema. Digamos que podemos tener la tecnología que queramos. Voy a volver un momentito atrás, si me disculpáis, porque no he hablado del tema de los sensores dentro del invernadero. Vamos a ver, vamos a tener sensores de presión dentro y fuera de la ventana. Más que para que trabaje todo el sistema en base a esa diferencia de presión, sí para asegurarnos de que tenemos una presión efectivamente positiva, ¿vale? Después tendremos sensores de temperatura y humedad, que van a ser los parámetros que más nos importen dentro del invernadero y nos condicionen. Entonces vamos a tener sensores de temperatura y humedad dentro de las mangas para saber exactamente qué temperatura y humedad tiene el aire que estamos metiendo dentro de la manga. Vamos a tener sensores a altura del cultivo y vamos a tener sensores también en una zona bastante alta del invernadero para ver bien qué temperatura tenemos ahí en la zona más alta por si tuviéramos que abrir esas ventanas que llamamos de sobrepresión. Bueno, al final, como hemos dicho, necesitamos para ese control de clima, son instalaciones que tienen mucha tecnología y entonces, pues bueno, en el mercado hay software climáticos que nos permiten manejar sin ningún problema todo lo que tengamos que ponerle al invernadero. Además, esos extractores de los que hemos hablado, que son los que van a meter con las mangas el aire dentro del invernadero, son ventiladores o extractores que funcionan con reguladores de velocidad, de manera que no siempre están funcionando al 100%, sino que esa velocidad y por lo tanto la potencia consumida va en función de las necesidades que tengamos de meter aire dentro del invernadero, ¿de acuerdo? Bueno, como hemos dicho, tenemos esa ventana en el pasillo y las ventanas de sobrepresión. Y también el tema de las mangas, que lo hemos comentado, que es un tema muy importante porque nos va a homogeneizar el aire dentro del invernadero. Bueno, vamos a ver en una animación sencillita cómo sería el modo de enfriamiento dentro de este tipo de invernadero. Bueno, pues aquí tenemos el aire que viene de la calle con cierta temperatura, pasa por los paneles húmedos, entra gracias a estos ventiladores extractores y a través de las mangas entra en el invernadero, ¿de acuerdo? Ese aire lo podemos hacer, abrimos la ventana del pasillo, lo hacemos recircular y lo volvemos a adecuar en cuanto a temperatura y humedad. Si por alguna razón se nos va un poco la temperatura o la humedad, podemos abrir un poquito, quizá aquí está muy abierta, pero podemos abrir esa ventana de sobrepresión y liberar un poquito de aire, de manera que, como veis, el aire va en una dirección, siempre digamos que no tenemos aire desde fuera que nos pueda traer plagas, vectores, enfermedades, etc. Si queremos calentar, que aunque estemos aquí en una zona muy calurosa en invierno, también habrá algunos días en los que necesitemos quizá calentar, pues lo que hacemos es en esta zona del pasillo calentar el aire, ya lo hemos dicho, con aerotermos o con la calefacción de agua caliente. Metemos el aire a la temperatura deseada y abrimos la ventana del pasillo y lo hacemos recircular. Y estamos así consiguiendo esa presión positiva, pero a la vez calentando de una manera muy homogénea el invernadero. Por supuesto, si tenemos raíles, los raíles también nos van a dar calor. Y luego, si tuviéramos la necesidad de enfriar de manera muy rápida el invernadero, pues nada, ponemos en marcha el cooling, los extractores y no abrimos la ventana del pasillo, sino que directamente dejamos que se vaya el aire caliente por la ventana y así refrigeramos de una manera muy rápida. Bueno, antes hemos comentado el concepto de invernadero residuo cero, ¿no? Y al final la instalación de alta tecnología tiene que ir también encaminada a intentar
pues eso, ser más respetuosos con el medio ambiente, cuidar el medio en el que estamos y también eso repercutirá en nosotros como ciudadanos, pero también como consumidores. En concreto, en la Ley 3/2020 del 27 de julio para la recuperación y protección del mar menor, en cuanto al tema de los invernaderos, porque sí que hay una regulación y limitación en cuanto al uso de abonos, ya sean de origen animal como abonos nitrogenados, etcétera. En cuanto a los invernaderos, en los que vamos a cultivar en cultivos sin suelo, nos vamos del suelo, digamos que nos hacen recoger las aguas pluviales y que además podemos aprovechar también para poderlas reincorporar al riego y tener así agua de mayor calidad, podemos decir, o controlar mejor la conductividad. El tema de recoger las pluviales es porque, bueno, pues el mar menor se plantean unos cuantos problemas. Uno de ellos, además de la contaminación por nitratos, fósforos, etcétera, es el tema de las escorrentías cuando hay lluvia, ¿no? Y entonces un invernadero es una zona impermeable. De manera que recogiendo esa lluvia y almacenándola en sitios donde con una capacidad suficiente para tenerla, pues vamos a ayudar a no tener ese arrastre de todo lo que hay por las ramblas y demás y que llegue al mar. Además, en estos invernaderos de presión positiva que estábamos hablando, semicerrados, pues ya hemos comentado que conseguimos que las plagas se queden fuera y entonces no tenemos esos problemas dentro y conseguimos no utilizar o minimizar el uso de fitosanitarios. Además, si estamos haciendo cultivo en sustrato o hidropónico, podemos recircular los drenajes y podemos, y como hemos dicho, mezclarlos con agua de la lluvia y aprovechar hasta la última gota de agua y de nutrientes, de abonos que le incorporamos, ¿no?, para la fertirrigación. Así conseguimos que sea y no verter al medio ambiente y un producto que realmente el que sea obtenido sea un producto de calidad y que además ha sido respetuoso con el medio ambiente y ha sacado el máximo rendimiento de los recursos naturales que tenemos que pues eso, usar con la mayor capacidad que podamos para no desperdiciarlos. Entonces, digamos que al final este tipo de instalaciones, que parece simplemente producir hortalizas o frutas o en fin, lo que sea, tenemos que verlas como un conjunto, ¿no? Y que se integren de la mejor manera posible en nuestro medio. Y por mi parte he terminado. Muchas gracias, María, por tu presentación. La verdad que estaba bien y bastante bien. La verdad que ha sido bastante ilustrante y sobre todo la parte gráfica que habéis presentado, tanto Juan como tú, que yo creo que ha quedado bastante claro un poco el sistema. Te quería hacer una preguntilla. Más o menos, ¿se están poniendo bastantes invernaderos de este tipo aquí en la región de Murcia o cada vez estáis construyendo más invernaderos? No sé si está Juan por ahí, que también pueda contestar. Le vamos a dar paso a Juan también. Sí. Yo creo que vamos en ese camino. Yo creo que queda camino por recorrer, que quizás son empresas que ya tienen mucha experiencia y grandes explotaciones en las que se pueden permitir quizás este tipo de cosas, pero fuera sí que se ve. No sé qué experiencia tiene Juan, pero yo creo que va por ahí. Un poco corroborar lo que dice María, efectivamente, este tipo de tecnología es ya una realidad en otras zonas. Uno de los objetivos precisamente de la ponencia es darlo a conocer, difundir estas tecnologías que creemos que es necesario, como comentaba el director general de Agricultura al principio, que es necesario que los invernaderos vayan teniendo este tipo de implementaciones para que aumente su productividad y su rendimiento, porque son ya una realidad en otras zonas, sí. Muy bien, de acuerdo. Pues si os parece, nos vemos ahora en el apartado de preguntas. Vamos a dar paso al siguiente ponente. El siguiente ponente es David Pérez, del Grupo Hortofrutícola Paloma, que nos va a contar un poco la experiencia que han tenido en el Grupo Hortofrutícola sobre el manejo de estos invernaderos. Así que te voy a dar paso, David.
Buenas tardes, David. ¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, bienvenido a nuestro webinar. Encantado de tenerte aquí con nosotros. Y bueno, te dejo a los mandos para que nos explique un poco tu experiencia en el manejo de este tipo de invernadero. Muy bien. Vale, pues en primer lugar, daros las gracias por esta oportunidad de transmitir un poco nuestra experiencia. Yo soy David Pérez Noguera, ingeniero técnico agrícola del grupo hortofrutícola Paloma. Y como he comentado, voy a hablar un poco sobre la experiencia que hemos tenido en nuestro invernadero. Nosotros en este momento, a ver, para el ejemplo que yo voy a hablar, para la experiencia que voy a hablar de cultivos hidropónicos en fibra de coco, en hidropónico con tipo de invernaderos multitúneles. Estamos un poco en la etapa de transición y bueno, yo voy a contar un poco mi experiencia sobre este cultivo, sobre el tomate en hidropónico. Muy bien, en primer lugar, la necesidad que tenemos de transición en este momento viene dada por un poco por unos objetivos generales que a grandes rasgos todos conocemos, que todo esto del incremento de la población mundial, que según estima en 2050 un aumento del 30% de la población, un aumento de la escasez hídrica. Esto nos lleva también a eventos de ocurrencia climática, ya no solo en temperaturas más altas, temperaturas más extremas, sino a lluvias más torrenciales y esto nos pueden afectar a las infraestructuras, y ya no solo infraestructuras de riego y infraestructuras de los invernaderos, y provocarnos daños en los frutos. El cambio climático es otra de las razones a nivel general, y para ello, bueno, nosotros hacemos uso de una pantalla térmica. Hacemos uso de pantalla térmica durante los meses de otoño e invierno que utilizamos por la tarde-noche. Y también utilizamos esta misma pantalla como difusora de luz, un poco para controlar un poco la humedad y difundir la luz durante los meses de verano y un poco de primavera, al principio del cultivo y al final del cultivo. Entrando un poco más en materia, el objetivo de la transición, de pasar de unos invernaderos, como he comentado, tipo Parral, tipo más antiguo, tipo Almería, como ha comentado antes Juan, en este momento nosotros estamos en esa etapa de transición de pasar al multitúnel, en este momento tipo gótico, que es un poco la evolución, como hemos hablado. Y bueno, en primer lugar, y siendo más específico, mi experiencia es que hay ya una optimización de los rendimientos de las labores culturales, de la poda, de la recolección, del entutorado de la planta. ¿Por qué? Porque hay menos obstáculos en los invernaderos, los arcos son más grandes. Entonces, bueno, hay más facilidad para la entrada y salida del personal, para la recolección de la mano de obra es mucho más cómodo. Aparte de que la densidad de plantación ha aumentado y eso nos permite tener, digamos, más cantidad de frutos juntos y menos desplazamiento del personal, lo que al final va a redundar en una optimización de esos rendimientos. Tenemos una mejora en la adaptación al control de plagas y enfermedades. Todo esto viene dado principalmente porque al tener invernaderos más altos, en nuestro caso estamos ya pasando de 4 o 5 metros a la canal, e incluso el futuro será incluso más altura, lo que nos va a permitir tener más densidad de plantación, dado que vamos a tener más volumen de aire dentro del invernadero,
Y todo ello va a tener que ir combinado en este momento con una pantalla, como he comentado antes, con una pantalla térmica para los meses por la noche principalmente y para los meses más fríos. ¿Qué nos va a permitir la pantalla? ¿Cómo nos afecta a las enfermedades? En primer lugar, que el invernadero sea más alto y tenga más volumen de aire reduce esa humedad relativa y vamos a tener menos incidencia de plagas, de enfermedades como la botrytis. Y si te pones a comparar datos se nota bastante. También, bueno, la estanqueidad del invernadero mejora, bastante buena porque, claro, ya no solo las terminaciones del invernadero son mejores, hay menos entrada de plagas por ello, sino también porque hay un mayor aprovechamiento de la superficie de los terrenos y tienen menos puertas, que es lo que te permite una menor entrada de plagas al final. Todo ello, bueno, nos va a llevar a una intensificación de las plantaciones. Esta intensificación de las plantaciones viene dada un poco por el mercado actual, ya no solo las exigencias climáticas y medioambientales, sino también un poco sobre la competitividad de los mercados. Nosotros podemos irnos a densidades bastante más altas, dado que podemos tener un mayor control de esa humedad y vamos a tener más uniformidad en la luz, que era uno de nuestros factores limitantes. Principalmente en el cherry, en las variedades de cherry son donde más ha notado esta intensificación, pudiendo irnos a 4 plantas por metro cuadrado. Hay un aumento considerable de esas densidades. Bueno, siguiendo un poco con estas ventajas, las ventajas que pueden tener este tipo de invernaderos. En primer lugar es el alargamiento del ciclo de cultivo, dado que en los meses de verano, donde hay temperaturas más extremas, vamos a contar con estos invernaderos, como hemos hablado, más altos, lo que nos va a permitir regular y mantener una temperatura más adecuada en los cultivos. Vamos a poder situarnos, no llegar a temperaturas extremas dentro de los invernaderos. Bueno, como he comentado antes, vamos a tener mayor altura en tutorado, lo que nos va a permitir tener más cantidad de ramilletes por planta. Vamos a tener una mayor densidad de plantación. Esto solo va a estar limitado no solo principalmente por la variedad, va a estar limitado y dependiendo de las exigencias del mercado en ese momento. Vamos a tener una mejora de la uniformidad de la maduración. La temperatura y la humedad es mucho más uniforme en este tipo de invernadero, dado que digamos esa mezcla de aire dentro del invernadero mejora. Bueno, en nuestro caso, bueno, continuar con las ventajas. Otra de las ventajas principales y que quizás sea muy diferenciadora es el aumento en la velocidad de floración, dado que las temperaturas en el invierno, en nuestro caso otoño-invierno, siempre podemos estar con una media a las 24 horas en torno a 12 grados y medio. Esto gracias a la pantalla térmica, que nos ha permitido quizás aumentar esa media entre 1 y 3 grados respecto a un invernadero multitúnel o tipo parral más tradicional. Como he comentado antes, mayor cantidad de luz, dado que tenemos arcos más grandes. Esta es un poco la evolución, nosotros estamos ahí un poco en medio. Y bueno, en definitiva, otra de las ventajas y las bondades que puede tener este tipo de invernadero es que hay cambios más suaves no hay cambios bruscos dentro del invernadero, no hay cambios
tan extremos. Viene una lluvia, te baja la temperatura muy rápido, ni vas a tener cambios extremos en la temperatura tampoco. Entonces, eso es una de las ventajas bastante exigente. Entonces, bueno, continuando un poco con el futuro que tienen los invernaderos, viene muy al hilo de lo que han comentado Juan y María. Bueno, nosotros, y yo creo que un poco el sector va buscando un producto final con un valor añadido, con un alto valor añadido, dado que la competencia actual es muy grande, entonces vamos a necesitar controlar mucho mejor el clima, vamos a necesitar tener menos incidencia de plagas y enfermedades y sobre todo donde estamos es buscar nuevas variedades que mejoren el sabor sin perder las bondades de las variedades actuales. Este tipo de herramientas, este tipo de invernaderos, que son al final una herramienta para controlar el clima y que nos permitan sacar adelante nuestros cultivos. Bueno, si esta herramienta mejora, nosotros vamos a poder llevar a cabo las plantaciones con mucho más éxito y con mejores rendimientos. La tendencia actual es al menor uso de productos fitosanitarios y productos de residuo cero. Este tipo de invernaderos nos llevan en esa dirección. En este momento sí que estamos teniendo mejores resultados en este tipo de temas de fitosanitarios, de placas y enfermedades. Gracias a, como he comentado antes, a esa altura de invernadero y complementando con la pantalla térmica. Siguiendo un poco con el futuro de cómo se plantea, se pretende obtener invernaderos con mejor estanqueidad, mayor superficie. Al final se trata de un mayor aprovechamiento del terreno, pese a los problemas que puedan haber de desniveles y demás en España, problemas con los terrenos. Otro de las tendencias es la monitorización del cultivo y del invernadero. Como ha comentado antes María, se van a llevar a cabo más la puesta en marcha de más cantidad de sensores de temperatura y humedad y ya no solo eso, ya es la monitorización de los cultivos mediante sensores de radiación dentro del invernadero, sondas de humedad en los sustratos del invernadero o incluso en el suelo, en otros casos de otros cultivos o si fuera tomate en suelo. Siguiendo con esto, bueno, esta monitorización ya, como he comentado, la temperatura del invernadero y la humedad relativa en el ambiente, por descontado que sí. Bueno, un poco el futuro va también en la mejora de los sistemas, en la automatización. Creo que esto es un tema muy interesante y que debe quedar quizá un poco todo integrado, el suelo o el sustrato en nuestro caso, con la planta, con esa monitorización de la planta y esa monitorización del clima y ese control del clima que podamos llegar a tener. Y bueno, para terminar y siguiendo un poco con el impacto ambiental, tenemos que tener y tenemos muy en cuenta el impacto ambiental que tiene nuestro cultivo mediante la huella hídrica y la huella de carbono, la incidencia que tiene esto. Al final se trata de producir más cantidad de productos por unidad de recursos utilizados. Al final el objetivo es aumentar esa resiliencia, aumentar esa capacidad productiva que pueden tener nuestros cultivos, dadas las exigencias y la rentabilidad que tienen que tener nuestros cultivos. Y bueno, muchas gracias por su atención y espero vuestras preguntas. Gracias.
Muchas gracias, David, por tu ponencia y por tu exposición. Le voy a dar paso también a Juan y a María. ¿Vale? Hola de nuevo, María y Juan. Hola, buenas. Hola de nuevo. Bien, felicidades a los tres por vuestras presentaciones. Y bueno, ahora a los asistentes recordarles que es el momento en el que ustedes pueden formular sus preguntas en directo a través de la herramienta levantar la mano. Es un botoncito que tienen ustedes ahí y en el momento que ustedes les den, les procederemos a darle paso en directo para que puedan formular sus preguntas a los ponentes. Vamos a ver un momentito. A ver si hay alguien. Vale. Nelson Pérez. Hola, buenas tardes, Nelson. ¿Nos escuchas? Buenas tardes, sí. Hola. Bueno, conozco ya unos cuantos de aquí del grupo, un placer. David, tengo una consulta para ti. Cuando tú utilizas la estrategia de la pantalla en la noche, ¿estás abriendo ventanas cenitales o mantienes cerrado durante toda la noche? ¿Y Sí. qué cambio estás teniendo tú a nivel de temperatura con la pantalla? Muy bien. Bueno, me oye bien, ¿no? Sí, perfectamente. Vale, pues mira, te comento. Nosotros la estrategia de climatización que estamos llevando consiste en el momento de echar la ventana, de desplegar la pantalla, que bueno, yo siempre lo hago cuando termino en torno a 2 horas, 1 hora, 2 horas, depende después de terminar el riego de mi cultivo, y la ventana la cierro totalmente durante unas horas. Si, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, si yo cierro la pantalla a las 5 de la tarde, la ventana la cierro, no sé, 5:15 de la tarde, completamente, al 0%. Y quizá a las 10, 12 de la noche vuelvo a abrir la ventana muy poquito, para mantener esa temperatura y aguantar todo lo que pueda durante la noche. La idea es que esa temperatura media a las 24 horas aumente todo lo que se puede. Y bueno, y la otra pregunta que me ha hecho es los resultados que yo he tenido. Yo los resultados en datos, dependiendo del día, de cómo haya estado el día en cuanto a radiación y temperatura, yo he notado una mejora de las medias de entre 1 y 3 grados. Y no te digo 4, pero porque podrían ser datos puntuales, pero generalmente entre 1 y 3 grados de media en la mejora de la temperatura media a las 24 horas de la pantalla. Gracias. No sé si respondo a tu pregunta o... Sí, ha estado excelente. Muy bien. Muchas gracias, Nelson. ¿Vale? ¿Algún asistente quiere formular alguna pregunta en directo? Vale, parece que no hay nadie. Vale, hay una pregunta una persona, Arturo Mateo. Soy yo. Sí, hola, buenas tardes, Arturo. Buenas. María, que antes ha comentado algo de los invernaderos de cannabis medicinal, que si sabías si se estaban poniendo invernaderos de ese tipo aquí en España. Ya. Bueno, está en el camino del cannabis medicinal, Sí, pero bueno, todavía digamos que está un poco incipiente por el tema de la legislación, básicamente. claro, porque ahí habría un mercado grande para los invernaderos. Sí, en otros países sí que se ha dado luz verde, ¿no?, al uso legal del cannabis como medicinal. Pues se está avanzando mucho en ese sentido y se están haciendo muchas instalaciones y demás. Y aquí en España, pues no sabemos si va a ir detrás de otros países, pero si fuera así, pues en fin, sería un sector que evidentemente crecería mucho. Porque además son instalaciones que son muy tecnológicas. No puede
no vale cualquier cosa. Está Juan de acuerdo conmigo que ahí hay que ponerle pues prácticamente todo el Claro, sí. equipamiento existente. Yo he visto en Holanda y en países de Europa que dedicaban muchos recursos al medicinal, ya no al lúdico, pero al medicinal tenían unos invernaderos enteros. Sí, sí, sí. Sí, Sí, no, además es que sí, perdona, Juan. No, digo que el cultivo te lo pide y más en esas, estamos en Holanda más aún, ¿no? Con el déficit de luz que tienen allí, las temperaturas tan bajas. Y luego además pues es una planta que tiene fotoperiodo y por lo tanto hay que hacer un control, ¿no? de las horas luz y las horas noche. Es un cultivo complejo que al final si es medicinal y va a la industria farmacéutica pues sí que justifica toda esa tecnología que necesita y que hay que poner. Sí, simplemente Vale, subrayar un poco lo que dice María, que efectivamente la tecnología existe, este tipo de producción para la industria farmacéutica tiene un alto requerimiento tecnológico y ahora mismo el que no esté más implantado esto es consecuencia de la legislación que tenemos, que esperemos que bueno, poco a poco se vaya ampliando el número de proyectos de este tipo. Muy bien. Otra pregunta para Josep, Josep Javier. Parece que no. Josep, ¿nos escucha? Hola. Hola. ¿Ahora? Buenas. Sí. Buenas. Hola, buenas. Hola. Sí. Mira, es para preguntar sobre, bueno, lo que sería en el sistema de presión positiva y este nuevo concepto más, un poco más preciso de cultivo, cuando se puede controlar más la temperatura y la humedad. Lo que sería el déficit de presión de vapor, la evapotranspiración y el control sobre la situación concreta en el tiempo. Mi pregunta es, en esos sistemas de control de presión positiva normalmente hay varios sensores y uno, en algunos casos, suele ser la temperatura de hoja, para saber en qué punto, digamos, está el cultivo, la temperatura de hoja, para saber digamos que el balance del riego que tiene con la temperatura-humedad, digamos, el conjunto. El déficit de presión de vapor sería, digamos, temperatura-humedad, pero luego hay un tercer factor para sacar la ecuación de qué punto está el cultivo, que sería la temperatura de la hoja. Mi pregunta es, ¿ustedes tienen, con estos softwares que hay incorporados actualmente, experiencia sobre este tercer factor, que es la temperatura de la hoja en cuanto cultivo, como datos, si tienen datos? Porque hay mucha teoría, pero a la hora de la verdad, la temperatura de la hoja, hay algunas un poco de incongruencias cuando se hacen las pruebas reales. Para saber si tienen un poco de información. Sí, bueno, como comentabas, Xavier, agradecerte la cuestión. Efectivamente, todo este tipo de sistemas avanzan en la agricultura de precisión y cuando hablamos de agricultura de precisión es inherente que se aumente la sensorización en todos los aspectos. Pero a nivel práctico no podemos mostrarte justo ese dato de la temperatura de la hoja, que se esté trabajando ahora mismo con eso. Pero sí, efectivamente, a futuro la sensorización de la mayor parte de los componentes y de las variables posibles es fundamental para que la agricultura de precisión, de lo que este sistema es parte, pues funcione. Sí, bueno, pues... Perdona, Josep, sí. como aporte rápido, simplemente, como bien dice Juan, cuanto pues, más sensores, mayor control, monitorización del que hablaba David, mejor, ¿no? Mejor vamos a poder controlar el cultivo y el rendimiento y las condiciones. Sí que es verdad que el tema de temperatura de la hoja es algo ya quizá ya muy específico, quizá más de uso de gente, bueno, digamos, los que son punteros, ¿no? Y quizá lo que sí hemos visto ha sido cámaras térmicas para ver la temperatura que hay en la zona alta de cultivo y en la zona baja, de manera, por ejemplo, cuando tenemos una planta de tomate, ¿no? Que es muy alta, para asegurarnos de no tener grandes diferencias de temperatura entre la zona radicular o cercana a la raíz y al sustrato y la zona aérea más alta, ¿no?
pero esto digamos que es un poco incluso a nivel de investigación, más que de uso, diría yo, práctico, Sí, ¿no? en el manejo habitual ahora mismo es bastante infrecuente. Bueno, y aprovechando y relacionado con esto, digamos que vendría relacionado en medida, digamos, por el propio rego, que es lo que determina un poco, bueno, y temperatura, humedad para la abertura de los estomas. Pero, David, en cuanto, si no utiliza la temperatura de la hoja, has comentado que el tema riego depende de la temperatura, humedad. ¿Te guías, digamos, de alguna forma? Entiendo que cuanto menor humedad, por ejemplo, aumentáis los riegos, digamos que... Los días que tenemos días más secos, generalmente aumentamos los riegos. Proporcionalmente, que puede ser un 20% quizá, o... Sí, aproximadamente, entre un 10 y un 20%, depende de la humedad relativa exterior, como esté, cómo venga ese día, si hay mucho viento, hay mucha variación en el invernadero. Y bueno, al hilo de lo que has dicho antes, del tema de la temperatura de la hoja, hay una cosa que sí que puedes hacer a nivel técnico, no sé si será técnico o el sector que te moverá, pero sí que puedes con una pistola láser, puedes medir temperatura de la hoja, sacar varias medidas y una temperatura láser que no cuesta, un aparato que no cuesta más de 50 euros, pero es una medida puntual. No sirve para automatizar. Y a partir de eso puedes sacar índices y sacar un poco el estado hídrico del cultivo. Y hay algunos a nivel de investigación que lo están relacionando un poco con el estado hídrico del cultivo. Sí, yo de hecho utilizo la... Sí, yo utilizo la pistola, lo que pasa que no sé si en tu caso has utilizado la pistola, porque teóricamente tendría que estar Sí, perdona. No, que sí, no, teóricamente la temperatura de la hoja debería ser la misma que el ambiente o inferior, pero a la práctica veo que suele ser superior a la temperatura del ambiente, y esto me tiene un poco como un rompedero de cabeza. Y, mira, mi experiencia con la pistola fue que si la temperatura es muy alta, llega a un punto que no merece la pena. Si la temperatura exterior está pasando de los 32 grados, y depende también de la hora a la que midas. Yo normalmente estaba midiendo, en el caso de cítricos, estaba midiendo a las 10 de la mañana. Pero en invierno sí me estaba dando buenos datos. En primavera, otoño, invierno, vale, pero en verano es casi imposible. Incluso con una cámara térmica va a haber muy pocas diferencias en verano, porque al final llega a un punto que las plantas se comportan todas igual. No sé si un poco... Sí, entonces, en los invernaderos quizás sí que sea más utilizable ese tema. Vale, ok. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias, Josep. Nelson Pérez, que tiene otra pregunta. Nelson. Sí, más bien más que una pregunta, una colaboración al equipo. Sí, actualmente existen sensores de infrarrojos constantes que se pueden utilizar montados. De hecho, yo tengo alguno que otro por aquí en la zona de Almería, trabajando con ellos a nivel de base de datos. Cuestión curiosa lo que está comentando el compañero, la diferencia entre un déficit de presión de vapor y la diferencia de presión de vapor. Lo normal cuando la planta está transpirando es que tenga 1 o 2 grados por debajo de las temperaturas. David está totalmente correcto. Cuando estás tomando con un punto con el infrarrojo, es solamente un punto en función de unas variables climáticas actuales. Entonces, para tú poder utilizar las ecuaciones que estaba comentando el otro compañero, pues tienes que definir primero si vas a trabajar con el déficit de presión de vapor o con el DPV. Entonces, esas son relaciones
que están bastante bien explicadas en un libro que se llama Plant Empowerment. Juan y María, todavía hay pendiente un obsequio por ahí para que lo tengan también a su disposición. David, también por allá, Ginés, tiene el Plant Empowerment con el que pueden referirse un poco, pero venga, que es muy interesante porque sí te dan datos puntuales, trabajando con los infrarrojos sobre el cultivo. Y de hecho puedes, en momentos que tienes estrés estomático, variar el comportamiento de la planta casi en cuestión de minutos, simplemente con aumentar la humedad relativa o disminuirla, porque la planta es extremadamente inteligente, por decirlo de una forma. Ella va a buscar la forma de buscar el balance, siempre y cuando se lo podemos aportar. Gracias. Nelson, ¿estaba hablando de termorradiómetro en este caso? Este es un medidor de infrarrojo. Entonces lo colocas sobre la página, sobre la hoja. Pero mides un área. Claro, correcto. Vale. Esa es la única. Hay unos medidores a nivel de investigación y desarrollo en Holanda que se llaman Thermoscan, me parece que se llaman, que toman una superficie más alta de alrededor de 1 metro cuadrado. En este caso, este es un infrarrojo que mide una superficie a lo mejor de unos 2 centímetros cuadrados. Entonces, pero da unos datos muy interesantes y muy puntuales. Muchas gracias, Nelson, por tu aportación. Venga. Vale, si alguien más quiere formular alguna pregunta. Vale, parece que no hay nadie más. Vale, Miguel Morales. Miguel Morales. Parece que no se activa el audio. Vale, tenemos una pregunta. Miguel, ahora. Hola, buenas. Buenas. Sí. Quería hacer una pregunta a David Pérez sobre la importancia de los drenajes en un cultivo hidropónico. ¿Qué porcentaje de drenaje medio necesita el riego y cómo varía el número de riego que hace sobre el riego? Muy bien. Mira, eso depende de lo que tú vayas. Todo depende del manejo que tú quieras llevar de la planta. Pero en general, nunca vamos a pasar en mi experiencia, puedes hacerlo, puedes pasar de un 35%, pero en nuestro caso, o un poco vamos buscando el óptimo también de huella hídrica y no pasamos nunca del 35%. Como 35% sería como algo, como el extremo. En nuestro caso, pero ya te digo, depende de variedades y depende un poco de qué vas buscando en la planta en cada momento. Si vas buscando subir una conductividad eléctrica o vas buscando bajar la conductividad eléctrica. Drenajes medios, pues puedes decir un medio de un 22%, 22, 25%, como una media en términos generales, que es como un valor medio que te puede valer tanto para una variedad de tomate canario como para una variedad de tomate cherry. En este caso te hablo de tomate en cultivo hidropónico, para el caso de arena y de fibra de coco, en nuestro caso. Lana de roca, la verdad que no sabría decirte, pero yo creo que andaría por lo mismo. Muy bien. Y otra preguntilla, el tema de las conductividades, tanto de sustrato como de drenaje, ¿cómo de importante para ti qué es más importante, la conductividad de drenaje o la conductividad del sustrato? Pues, a ver, lo que pasa con eso es que en el drenaje puedes tomar una medida puntual y a largo plazo es muy barata, porque tú puedes tener esa conductividad y pues mides con un conductivímetro que te puede durar mucho tiempo y es bastante barata. Poner una sonda
que te esté midiendo eso o sacar un extracto de ese agua, va a ser más costoso. Bajo mi punto de vista, ¿qué es más fiable? En general es más fiable el drenaje. Nosotros trabajamos así y estamos funcionando en este caso bien, pero estamos también empezando a tener en cuenta con sondas de humedad, temperatura y conductividad eléctrica, sondas capacitivas, que están registrando en continuo a nivel de saco, de nivel de sustrato de fibra de coco en este caso. Y bueno, se parecen bastante. El drenaje al sustrato no te va a variar tanto, en mi experiencia. No hay tantísima variación. Entre la conductividad del poro con la sonda capacitiva y la conductividad del drenaje. Me refiero a la conductividad eléctrica que tiene en el saco y la conductividad eléctrica de drenaje. Quizás, no sé, puedas tener exactamente un dato que quizás entre 0,5, 0,8 de más en el drenaje normalmente. En el drenaje. Sí. Vale. Perfecto. Bien. Muchas gracias, Miguel. Vale. ¿Alguien más quiere formular alguna pregunta en directo? Josep, a ver, Josep Xavier. ¿Sí, hola? Buenas. Sí. Otra vez. Sí, mira, era para saber respecto al sistema de cajón climático, el tema de la geotermia aplicada al chiller o otro tipo de eficiencia para buscar, digamos, la eficiencia de refrigeración. ¿Tenéis las dos empresas que estáis aquí, JWERTZ y vosotros, Novagric, digamos, innovación con este punto de la geotermia aplicada al refuerzo del chiller o a la propia refrigeración directa de la geotermia, digamos? No sé si me explico. O sea, digamos, el híbrido, digamos, entre el chiller y la geotermia. Que hay empresas americanas, concretamente de cannabis, que lo están utilizando bastante, este punto. Sí, no, en cuanto a la aplicación de la geotermia al chiller, nosotros ahora mismo experiencia en ese aspecto no podemos ofrecerte. El planteamiento que hacemos en este nivel de invernadero con sistema semicerrado es sobre todo la implementación dentro de la cámara climática de una serie de equipamientos para el control de clima, pero de refrigeración, de calefacción, de inyección de CO2, para un manejo, digamos, high-tech también, pero no a lo mejor al nivel que tú estás comentando, porque es para algo muy concreto y específico y no en determinadas zonas, porque la geotermia también tiene unas implicaciones que no se puede trasladar a todos los lugares. No sé si esto responde tu cuestión. Sí. En el caso de JWT, pues podemos decir lo mismo que en el caso del compañero. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias. Joaquín Del. Hola, ¿nos oyes, Hola. Joaquín? Buenas. Hola, buenas Buenas, tardes. ¿qué tal? Mira, yo quería consultar por el tema humedad. ¿Cuál ven que es el mejor mecanismo para bajar la humedad dentro del invernáculo? Si es tener una buena ventilación, generar una buena corriente de ventilación, o hacer el sistema de pasillos como están y que el aire que entre ya entre bajo humedad. ¿Cuál sería la mejor recomendación para bajar al máximo el tema de humedad? Bueno, el tema de bajar la humedad es que va a depender de la zona en la que estemos y la humedad que tengamos fuera, ¿no? Eso es lo que nos va a permitir evacuar el agua en forma de humedad dentro del invernadero hacia afuera. Si fuera del invernadero estamos en una zona pues que tiene mucha humedad tropical, por ejemplo, y hay un 80 o 90, pues es que no la vamos a poder bajar a más de eso, ¿no? Como mucho la podemos tener igual. Entonces, en zonas en las que la humedad no sea muy alta, la ventilación, ya sea una buena ventilación pasiva o incluso una activa, es decir, con extractores, ¿no? Que nos permitan sacar el aire,
nos va a permitir igualar la humedad de dentro con la de fuera, haciendo muchas renovaciones. Si esto no fuera el caso, entonces es cuando tenemos ya que incorporar equipamiento como puede ser los deshumidificadores, que son aparatos por los que pasa el aire que está dentro del invernadero y sin apartar ni aportar ni quitar temperatura, lo que sí que nos quitan es la humedad, la condensan y la sacamos con los drenajes y entonces conseguimos bajar esa humedad que de otra manera pues no podríamos porque no nos lo permite el ambiente en el que estamos. Y en el caso de tener un ambiente que es alta la humedad externa al invernáculo, no hay muchas soluciones viables. No, como comentaba antes María, sí que hay opciones viables, que es lo que decía ella y apuntaba un poco. Si para el tema de la humedad importan mucho las condiciones del exterior. Si en el exterior, como decía ella, por ejemplo, es una zona tropical con una humedad relativa elevada en el exterior, ahí había a lo mejor ya que plantear la instalación dentro de esta cámara climática que estamos comentando de deshumidificadores, que también se utilizan, por ejemplo, lo que comentaba antes otro interviniente, en la industria del cannabis. Pero sobre todo en el manejo habitual de extraer la humedad relativa que se genera en el invernadero se trabaja con las renovaciones, con la cantidad de renovaciones, siempre que el ambiente exterior no sea una situación extrema como la que hemos referido. Muchas gracias, muy amable. A ti. Muy bien, gracias. Vale, parece que ya no hay más preguntas en directo. Formulo, como hay una pregunta solo por escrito, la formulo. Comenta, ¿cuál será el futuro de los invernaderos de alta tecnología? ¿Son una amenaza o una oportunidad para la horticultura mediterránea? Si quieres comentar algo, Juan. Sí, no, desde luego no es una amenaza, sino es la oportunidad que tenemos ahora mismo con todo este tipo de implementaciones tecnológicas de llegar a unos niveles de productividad que sin duda tienen que aumentar. Tenemos por un lado la competitividad de alta tecnología en países del norte de Europa, siempre se cita el caso de Holanda, y tenemos por el otro lado las producciones cada vez más incipientes y cada vez más grandes de países del norte de África y zonas limítrofes. Entonces, la única manera que queda para seguir compitiendo es aumentar la productividad de nuestros invernaderos. Y eso es uno de los motivos por el que hoy hacemos la difusión y la transferencia de este conocimiento y esta tecnología que creemos puede ser muy útil para este aumento de productividad que estamos comentando. Sí, al hilo de lo que dice Juan, perdón, como él dice, no es que sea una amenaza, sino que es la solución, es el futuro. Y yo creo que en este sentido tenemos que mirar no solamente a países como Holanda, que ya sabemos que tiene una altísima tecnología, sino la más alta, sino a países quizá como México, ¿no? Que son países que han tenido un gran desarrollo y que la incorporación de la tecnología adaptada a sus necesidades, porque no significa que porque haya tecnología tenemos que ponerlo todo, ¿no? Tenemos que ser todos holandeses, ¿no? Podemos adaptar la tecnología la que mejor nos venga en función de nuestras condiciones, de la inversión inicial, de la recuperación, de todos esos factores y tener una agricultura que sea a la vez respetuosa con el medio ambiente y con altos rendimientos, ¿no? Y como digo, solamente hay que mirar a México, que exporta a Estados Unidos y por lo tanto tiene un producto de gran calidad y allí lo han conseguido a base de tecnología y conocimientos también por parte de los growers y demás. Al final, lo que a ellos les viene bien, porque también tiene su clima... bueno, depende de la zona porque es muy grande, pero bueno, quiero decir que a lo mejor no hace falta, no sé, muchísima tecnología, sino la que a ellos les hace falta, pero hidroponía, recirculación de drenaje, invernaderos con volúmenes cada vez más grandes, más herméticos, muchísima higiene dentro del invernadero y ahí están, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es eso, intentar que la tecnología ser capaces de ver la tecnología que hay disponible, como puede ser estos invernaderos semicerrados de los que hablábamos esta tarde, e incorporarla a lo nuestro en lo que mejor nos venga, en lo que tenga más sentido, ¿no? En lo que más nos aporte y nos dé rendimiento. Muy bien. Una última pregunta. Dice, han indicado que por otras zonas se está expandiendo este tipo de invernaderos. ¿Qué zonas exactamente?
Bueno, yo hoy he leído una noticia en un portal muy conocido que se llama OrtiDaily, que lo conocemos todos, que van a hacer, pues no recuerdo ahora mismo el número de hectáreas exacto, pero creo que eran 15 en Grecia. Quiero decir que ahí está. Hay también presencia de este tipo de este modelo en Italia, en Oriente Medio y el citado caso también de México. Muy bien, pues no sé si tenéis que añadir algo más. No hay más preguntas ahora mismo, o sea que no tenéis nada más que añadir. Daros las gracias por tanto a David, a María como a Juan por estar esta tarde aquí con nosotros y por transferir vuestro conocimiento, que la verdad que es de agradecer esta nueva tecnología y estas innovaciones que se están haciendo en la construcción y en la implementación de invernaderos. Dar las gracias, bueno, recordar a todos los asistentes que estas ponencias, como hemos comentado anteriormente, van a estar disponibles en breve en el canal de YouTube. Igualmente las ponencias de los ponentes pues también pues, se podrán descargar en la página web donde ustedes han realizado la inscripción. Y sin nada más, pues nuevamente dar las gracias a los ponentes y sobre todo dar las gracias a todos los asistentes que han estado aquí esta tarde con nosotros, porque sin esta actividad no tendría ningún sentido. Así que a todos muchas gracias, les deseo feliz tarde y que tengan buena cena. ¿De acuerdo? Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.